Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos cuando son las 14 horas con 10 minutos. Tuvimos problemas para enlazar la señal, unas disculpas. Hoy es lunes 5 de septiembre del año 2020, el año de la pandemia. Les saluda con mucho gusto su servidor Jaime Hernández. Ya saben, nuestra querida productora también, como siempre, nuestra querida Lourdes Salas, mejor conocida como Hildy. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues estamos a la espera del último reporte sobre el estado de salud de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos. Se supone que hace un momento, en un anuncio por sorpresa, el presidente anunció desde su cuenta de Twitter que hoy va a ser dado de alta en punto de las 18:30 horas tiempo del este, es decir, a las 19:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Hay quienes están realmente sorprendidos por esta decisión. No se sabe si su equipo médico está de acuerdo con esta decisión de dar de alta al presidente de Estados Unidos después de los informes contradictorios que no alcanzan, que han sido incapaces para esclarecer cuál es el verdadero estado de salud de Donald Trump. Ayer vimos unas escenas realmente inquietantes en las que el presidente salía del hospital, del encierro en el hospital Walter Reed, para saludar a sus simpatizantes. Y aquí vemos al momento en que el equipo sale a informar. Vamos a escuchar qué es lo que dicen, si es verdad que el presidente va a ser dado de alta. Vamos a escuchar atentamente. Good afternoon, everyone. Buenas tardes. Over the past 24 hours, the president has continued to improve. Durante las últimas 24 horas, la situación del presidente ha mejorado. Ha recibido otra dosis de Remdesivir. It's been more than 72 hours since his last fever. Oxygen levels, including ambulatory saturations and his work of breathing, are all normal. Sus niveles de oxigenación son normales. No ha tenido fiebre en las últimas 72 horas. Todo esto apoya la decisión de darlo de alta. Pues sí, va a ser dado de alta hoy. Good afternoon. Just a brief update this morning. As Dr. Connolly mentioned, the president continues to do very well. El presidente continúa haciéndolo muy bien. We're notable for a temperature of 98.1. His blood pressure was 134/78. A respiratory rate of 17 respirations per minute. His heart rate was 68 beats per minute. And his last oxyhemoglobin saturation was 97% en room. Su última oxigenación fue del 97%. Does not endorse any respiratory complaints. And aside from our evaluation with the multidisciplinary team this morning, has maintained a full schedule, ambulating and working on the White House Medical Unit. Después de un análisis y consulta multidisciplinaria, creemos que es saludable, es seguro que se traslade a la Casa Blanca. Hi, good afternoon. And again, I just wanted to echo the sentiment of what an honor it is to be part of this wonderful team here at Walter Reed. Yesterday evening, the president received his third dose of Remdesivir. He tolerated that infusion without difficulty, and his kidney and liver function continued to be normal. Our plan is to give the fourth dose of Remdesivir this evening before he goes back to the White House, and we've made arrangements. El presidente ha ido mejorando. Nuestro plan es darle la última dosis de Remdesivir, la cuarta dosis de Remdesivir antes de que se traslade a la Casa Blanca. And I'd like to turn it over to Dr. Jason Blaylock, who's an infectious disease specialist and the chief of medicine here at Walter Reed, to give some updates. Bueno, pues todos coinciden en que van a dar de alta al presidente. Esta es una decisión que, según dicen, se ha tomado de forma colegiada y realmente ya no es necesario que sigamos escuchando. Realmente sorprende esta decisión de dar de alta al presidente. Aseguran que después de la tercera dosis de Remdesivir o la cuarta que le van a dar antes que se vaya a la Casa Blanca,
El presidente está en una situación normal, la última toma de oxigenación es del 97%, quiere decir normal, su presión arterial está bien y entonces por eso han tomado esta decisión. Realmente resulta muy sorprendente esta decisión, sobre todo porque realmente el presidente primero entró, muchos dicen que la situación era grave cuando el presidente fue internado. Incluso se rumoraba que el presidente en el momento de abandonar la casa llevaba un respirador portátil oculto en su traje y llegó así al hospital Walter Reed. Suponemos que no estaba oxigenando bien y después de estar con oxígeno supletorio, después de 72 horas que han sido las que he estado bajo observación, se toma la decisión de darle el alta. As well as the many federal, private institutions that we've received support from. And so long as everything continues on the track that we're experiencing right now, this time, as the president already tweeted out, is to get him home later today. With that, I'll take a couple questions. Bueno, efectivamente, como el presidente tuiteó esta mañana, el presidente ya se les había adelantado, una cosa que es normal en Donald Trump. Bueno, y esto coincide con un par de noticias interesantes en la Casa Blanca. La primera es que ya son muchos los que se han declarado infectados en la Casa Blanca, que se ha convertido en un centro de contagio prácticamente. Yo no sé hasta qué punto es seguro que el presidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca, ya que la oficina oval, mire nada más el número de personas que ya han dado positivo. Todos estos han dado positivo. El propio presidente, su esposa, una de sus principales asesoras, Hope Hicks, Nicolás Luna, Kellyanne Conway, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, Kelly Manani, que es la portavoz, Bill Stephen, John Hekins, Ronna McDaniel, Tom Tillis y Mike Lee, el senador Mike Lee. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 personas que se contagiaron durante, se supone, el evento del pasado, no este último sábado, sino el anterior sábado, cuando el presidente Donald Trump presentó a su candidata para ocupar el lugar que dejó después de inevitablemente la magistrada del Tribunal Supremo, Ruth Ginsburg, y fue en ese evento donde nadie estaba usando mascarillas, que se contagiaron todas estas personas. Yo no sé, insisto, hasta qué punto sea saludable que el presidente regrese a la Casa Blanca en esas condiciones, después de que la Casa Blanca ha sido declarada como un núcleo de infección. Básicamente, varios miembros del gabinete, varios miembros del staff del presidente han sido declarados con contagio. Y para mí, ¿qué quieren que les diga? Es una insensatez, una de esas insensateces a las que nos tiene acostumbrado el presidente Donald Trump. Una segunda noticia de alcance: por primera vez el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos está confirmando que, fíjense hasta cuándo está confirmando el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos de Atlanta, que el virus del COVID, SARS-CoV-2, efectivamente se transmite por el aire. Por tanto, y en pequeñas gotitas de aire, en aerosoles. Por tanto, la famosa distancia de los 2 metros, que habían dicho como una distancia segura, ya no vale. Ya no vale. Por tanto, de ahí la importancia de insistir, a ver si ahora se hacen caso. Digo, si el presidente Trump ha mejorado en verdad y su equipo de verdad, a ver si ahora sí los vemos con cubrebocas, porque ese fue una de las presiones que el propio presidente ejerció al interior de la Casa Blanca. No permitía que ninguno de sus colaboradores dentro de la oficina oval de la Casa Blanca usara el cubrebocas. Bueno, también en todo el ala este. Y también es decir, la zona más donde hay más trajín de gente que va y viene, entran a trabajar, donde hay más oficinas, el área más poblada de la Casa Blanca, quien se ponía un cubrebocas lo buleaban inmediatamente. Así es. O sea, se llegó a decir que eras un cobarde por ponerte un cubrebocas, o te pasabas de tonto creyendo que te iba a servir de algo.
Y si no mal recuerdo, ya entrevistaste tú a un bioquímico, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos con este científico en Estados Unidos, cuando nos dijo que ellos estaban pugnando porque la Organización Mundial de la Salud emitiera dentro de sus normativas esta advertencia? Pues a pesar de ello, en la Casa Blanca siguieron sin usar el cubrebocas. Y lo que es más, ayer en este inexplicable acto en el que el presidente sale de su sala donde estaba siendo atendido, fíjense la cantidad de gente que está en las afueras, muchos de ellos sin usar cubrebocas, muchos de ellos. La gente que estaba a las afueras. Sus seguidores normalmente no usan Sí. cubrebocas. Exacto, los seguidores no. La policía sí usa cubrebocas, el servicio secreto sí usa cubrebocas. Estas son imágenes de ayer domingo, cuando el presidente, de manera inexplicable, y el equipo médico de Walter Reed ha asegurado que este es ha sido un acto de irresponsabilidad. De verdad, es increíble lo que está pasando. Y así la gente, fíjense, los simpatizantes sin cubreboca, saludando a Donald Trump. Y después de este acto para saludar a sus simpatizantes, el presidente regresó al hospital y esta mañana, a primera hora, después de una valoración, los médicos decidieron que el presidente ya puede regresar a la Casa Blanca, lo cual se me hace francamente, ¿qué quieren que les diga? Una estupidez, porque la Casa Blanca ya se ha sido declarada como un foco de infección, porque son muchos los que ya han sido declarados como infectados en la Casa Blanca. Sí, incluso ayer hizo The Washington Post, sus reporteros, 3 reporteros, John Dacey, Carol Leonim y Hannah Knowles, escribieron un reporte acerca de que los agentes y exagentes del servicio secreto y los profesionales médicos estaban horrorizados el día de ayer por la noche por ese viaje que hizo, por ese recorrido que hizo Trump fuera del hospital, y dijeron que el presidente puso en peligro a los que estaban dentro de la SUB por un truco publicitario, a lo que llamaron un truco publicitario. Dijeron que a medida que crecía la reacción, varios asesores que hablaron bajo condición de anonimato para describir las deliberaciones internas también calificaron la salida de Trump como un riesgo innecesario, pero dijeron que no era sorprendente. Trump había dicho que estaba aburrido en el hospital, dijeron los asesores. Quería mostrar fuerza después de que su jefe de gabinete ofreciera una evaluación más sombría de su salud que los médicos, según dijo un funcionario de la Casa Blanca. Pues bueno, con todo y el horror, él se fue a dar su vuelta a la manzana y sin miedo a contagiar a los demás. ¿Por qué? Pues porque se supone que este es el momento en que Donald Trump es más contagioso, es el hombre más contagioso. Y también esa perspectiva de los médicos de Trump, de darlo de alta, lo anunciaron desde ayer, asombró a expertos externos en enfermedades infecciosas, quienes dijeron que permanece en un periodo peligroso de vulnerabilidad cuando algunos pacientes con COVID-19 disminuyen precipitadamente y se requiere una intervención urgente. Entonces, si Trump está recibiendo una terapia de remdesivir, se supone que está en un grado grave del ataque de coronavirus. No es que esté saliendo, sino que sigue en ese estado grave, porque únicamente a las personas que están en gravedad por el coronavirus se arriesgan a tomar este medicamento, que lo único que ayuda, tiene muchas complicaciones y efectos secundarios, pero ayuda a que la gente no permanezca en el hospital más, o sea, reduce el estado de estar en el hospital de 10, 12 días a 8 días.
Pero Trump acaba de entrar al hospital. Y bueno, el irse a su casa, pues es que no pone en riesgo a todos los trabajadores de la Casa Blanca y sobre todo pues la gente que hace la parte doméstica, que son los que limpian, los que barren, los que hacen la comida, toda esa gente de cámara que va a poner en peligro. Y como vemos ahora está usando mascarilla para dar su vuelta en su coche, pero... Y los médicos siguen explicando, tratando de explicar lo inexplicable, porque es increíble que le vayan a dar el alta. La prensa en estos momentos está sometiéndolos al tercer grado. A estos. I'm not going to put a specific number, but we look at that window is all I say. Confined to his residence, or will he be allowed to return to the Oval Office? We're going to do whatever it takes for the president to safely conduct business wherever it is he needs to do within the residence in White House. A pesar de que se va, acaba de decir el médico que van a hacer todo lo posible para que el presidente goce de salud mientras esté en la Casa Blanca. Así es que va a ser dado de alta esta tarde el presidente, a pesar de ¿cómo explicarles a ustedes? Yo creo que ha habido una lluvia de críticas porque realmente el presidente, a diferencia de muchos ciudadanos comunes aquí, inclusive en México, ya saben, cuando los pacientes ingresan, muchas veces su familia ya no los ven. Algunos no han podido ni siquiera despedirse de ellos. Y este presidente, claro, como tiene un tratamiento especial, quiere saludar a sus fans, no hay problema, sálgase usted, señor presidente, le ponemos la limusín blindada para que usted salga, les haga así, con todo el riesgo que eso supone para la gente que va dentro de la Suburban, para el riesgo que supone para el personal del servicio secreto, y ahora se va a la Casa Blanca, donde, insisto, hay un foco de infección. La Casa Blanca se ha convertido en un foco de infección. Vamos a seguir hablando de este tema, pero regresamos ahora por lo pronto al escenario nacional, que también está muy interesante. Pero antes de eso, querida Gildy, vamos a saludar a nuestros amigos. Buenas tardes, Teresita Sandol, don Manuel Casas, ¿cómo estás? Mirita, Pachi, Lourdes García López, Holly Rich, Manuel Casas, entonces nunca tuvo COVID. No, sí tuvo, lo que pasa es que, hijo, es increíble, de verdad. Bueno, sí, tiene, o sea, de que tiene el COVID, lo tiene. Miren, por ejemplo, Robert Wachter, presidente del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, dijo que cualquier paciente suyo, o sea, cualquier paciente que él estuviera tratando con los síntomas y el tratamiento de Trump, y quisiera ser dado de alta, tendría que firmar contra las órdenes de los médicos porque sería muy imprudente darlo de alta. O sea que el paciente tendría que decir, yo me voy y aquí firmo que yo me hago cargo de mí. Y dice, para alguien lo suficientemente enfermo como para haber requerido remdesivir y dexametasona, no puedo pensar en una situación en la que un paciente estaría bien para irse el día 3, incluso con la capacidad médica de la Casa Blanca, dijo Wachter. Pues sí. Es decir, todo el mundo está. Que lo que le están dando, los medicamentos que está tomando Trump, no son profilácticos, ni son así como, a ver, para que no te pase nada. Se aplican cuando estás enfermo grave de COVID, sí, aunque no hayas requerido el respirador. Don Alonso Bermúdez, buena la información, muchas gracias. Doña Quetzo, ¿cómo estás? María Zambrano, buen inicio de semana hasta allá, hasta Bélgica, querida María. Holgi Mese, ¿cómo estás? Esperemos que nuestra comunidad crezca porque es el mejor programa de opinión que hay en la red. Muchísimas gracias, Holgi Mese. Angélica María, buenas tardes. Angélica María, es un circo, claro que no tiene el virus. Para su edad y sobrepeso estaremos con muchos problemas de salud. Hijo, de verdad es que es increíble lo que está pasando. Adriana Soriano, yo me sentí mal 3 días, pero duré 20 días con dolor de cabeza, que suerte que un par de días y ya sale hoy. Wow. Angélica María, hasta parece que estamos hablando de un país latinoamericano sin ofensa por la pobreza, liderazgo y seriedad. Sí, parece que está en una república bananera, es increíble. Asdrúbal, hola tochos morochos.
Buenas tardes, señor Hernández. Don Federico Mora, ¿cómo estás, querido amigo? Angélica María, este país yo creo que está en un reality show. Pues es que él permanente vive en un reality show, Donald Trump. Es puro teatro publicitario del de Trump. Que le echen ganita a esos frenéticos nazis. Creo que nada más es faramaya de la Trump para darles a tole con el dedo a sus votantes. Buenas tardes a todos. Carmen Martínez, Alberto Beto. ¿Cómo estás, querido Alberto? Tere Martínez. Hola, querida Tere. Un abrazo. Don Ernesto Ponce. ¿Cómo estás, amigo? Y Antonieta Carlos. Bueno, vámonos, regresamos a la gran Tenochtitlán. Es que Trump tiene esta capacidad de asombrarnos. Yo no sé, padece de un grado de... ¿Cómo? Es increíble el grado de estulticia. Iba a decir otra palabra, pero mejor no. Estulticia está bien. Tiene un grado de estulticia este líder político que uno dice, wow, va en automático todos los días. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó esta mañana, pero tiene que ver muchísimo con lo que ocurrió durante el fin de semana, que estuvimos viendo cómo avanzaba la marcha de Frena, ¿no? Los líderes políticos de la resistencia contra la 4T. Y esta mañana le preguntaron al presidente, pues, que qué le parecía la concentración de Frena, porque ya ven que el presidente les dijo, no, pues ustedes júntense 100 y yo si quieren renuncio, pero pues no los juntaron, ¿no? Lástima, Margarito. Vamos a decir qué es lo que opina el presidente a propósito de este ensayo fallido de Frena para juntar 100,000 devotos de esa organización. A ver qué dice el presidente. Y además ahora está, como yo, está padeciendo porque se pillaron a los cardenales de San Luis. Pero los otros los voy a mandar a instalar bien, o sea, con una hamaca como las que usaba el Libertador, Bolívar, que se vengan aquí, porque el Reforma ya se convirtió en el boletín de Frena. Ayer sus 8 columnas. A ver si no tienes ahí el periódico de ayer con la fotografía truqueada, porque da la imagen, o sea, proyectan la imagen de que está el Zócalo a reventar, y no, para llenar el Zócalo todavía les falta, pero en la foto aparece. Y yo digo que no se llenó el Zócalo ayer. Yo creo que si acaso la mitad o menos. Vi una foto de un sacerdote que es simpatizante de Frena, que la tomó desde la torre de catedral, y pues ahí me di cuenta de cómo estaba. Y digo que es simpatizante porque antes de que se tomara esa foto ya sabíamos por los mismos jerarcas de la iglesia que habían 2, 3 sacerdotes simpatizantes de Frena, de aquí de la catedral, lo cual también es legítimo porque somos libres. Pero miren como la foto del Reforma, hasta aquí nada más. Esto no es ni la mitad del Zócalo. Entonces, échenle ganas para ver si lo llenan, y tiene que ser varias veces. Y además de eso, quedarse hasta el 22, que va a ser el referéndum, y de manera legal, sin violencia. Se le va a preguntar a la gente en el primer trimestre del 22, ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente? Porque, repito, el pueblo pone y el pueblo quita. Pues ahí tenemos, échenle ganas, les dijo, échenle ganitas a la gente de Frena, que la verdad realmente, a pesar de esta guerra de cifras, de que
el hijo de Pedro Ferriz diciendo, no, ya somos más de 350,000, y el Pedro Ferriz y Lázaro Ríos, que estuvo muy activo en las redes de Twitter diciendo, no, ya lo conseguimos. Fíjense, el actual editor, no el dueño, el editor de Reforma, echándole porras a los de Frena. Doña Fabiola Lee Martínez, el mejor programa. Muchas felicidades, Jaime, no me lo pierdo. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad que queremos seguir creciendo. Ojalá y lo consigamos. A ver si somos capaces de llegar por lo menos a 1,000. No sean gachos. Denos su dedito arriba, por favor. Don Federico Mora, estuvo bueno eso de ponerles hamacas, la verdad. Es que López Obrador tiene lanza unos dardos que cuando los lanza despacito y cuando los lanza aciertan. Se les voy a poner unos hamacas ya para que no se vayan a los hoteles, porque seguramente no quieren irse a sus tiendas de campaña porque están muy, muy incómodos ahí. Alberto Beto, fueron 5,000, pero no me gusta que hagan lo que quieran en el Zócalo. Pues a nosotros, a mucha gente que no esté de acuerdo con ellos. Pero mira, que viva la libertad. Y se supone que para eso está el espacio, para que lo llenen, pero mira, ni siquiera eso son capaces. Dona Toxley, muy buenas noches desde España, un saludo hasta allá, querido amigo. Federico Mora, hasta con fotos de AMLO, de sus mítines, el hijo de Ferriz festejó. Pues sí, está un poco tarumba el pobrecito Pedrito. Antonieta Carlos, el presidente les avienta el hueso y Carlos frenéticos sin menor reconocimiento de que la Constitución el respeto al voto democrático. Solo farsa, engaño, los exhibe, son tramposos y corruptos, pues sí. Y vieron las imágenes que circularon incluso en las redes sociales de cómo algunos revelaron que eran empleados, algunos son empleados, y los habían obligado a ir a marchar, o si no los corrían o no les pagaban. Lalo Ríos, sería cotorro que dijeran, si no vienen de rodillas y disfrazados, no vale. Estaría bueno, ¿no? Para que vean que sí hay devoción en los de Frena, porque además, hombre, devotos parecen cristeros, ¿no? Federico Moras, donde llega la ignorancia que hasta este señor de la tercera edad dijo que AMLO es argentino. ¡Qué barbaridad! En cuanto llego, pongo el dedito hacia arriba. Muchas gracias, querida Carmen. Antonito Carlos me dicen 3K, ya puse mi like. Muchas gracias. Se los cotorrea bien chido, la verdad, a mí me encanta, los mata. Oye, buena idea, que Holguín, voy por algunas tienditas de campaña para mis gatos y mi perro. Mimo, excelente programa, gente, comparten la pena el análisis, señor Jaime Esposa. Muchas gracias de nuestra querida Gildia aquí, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero a ver, aparte de esto, ¿qué es lo que ocurrió en la mañanera de hoy? Porque no nos dejemos distraer por los matraqueros del tema de lo que ocurrió el fin de semana. Vamos a seguir hablando de ese tema, pero es importante destacar también de lo que se habló hoy realmente, porque hoy se anunció un programa de lanzamiento con el fin de relanzar la economía, en el que se van a invertir hasta 300,000 millones de pesos. Como señaló el presidente, hoy vamos a firmar este convenio de colaboración entre el sector privado y el sector público, pero no queríamos que fuera solamente un mecanismo a través del cual manifestáramos buenas intenciones, sino queríamos de manera muy explícita hacer el anuncio con proyectos muy específicos. Hemos acordado un proceso a través del cual se están identificando primero los proyectos potenciales, pasan después a una etapa de análisis, la formulación ya específica de los proyectos, la aprobación y la ejecución de los proyectos. Y justo para ilustrar esto, queremos iniciar con las últimas 2 fases de proyectos que serían parte del anuncio de hoy. Hay alrededor de 7 proyectos que están ya en ejecución por 38,000 millones de pesos. Esta ejecución inició en el mes de diciembre, en los últimos 10 meses, y un total de 32 proyectos por 259,000 millones de pesos, de los cuales 156,000 son el sector de comunicaciones, 98,000 en energía y 2,000 millones de pesos en agua y medio ambiente. Esto tan solo lo que pueden ver en la segunda columna
columna es más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. El total de los proyectos que acaban de estar recientemente en ejecución o que van a ser anunciados para iniciar este mismo mes suman casi 300,000 millones de pesos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son? Primero empezamos con los proyectos que están en ejecución y como yo decía, los tenemos organizados en orden cronológico. El más antiguo de ellos empezó hace apenas 10 meses, en diciembre del 2019, y lo que van a ver donde se tiene identificado el proyecto, el monto, y en el siguiente cuadro vamos a ver el mecanismo a través del cual se está iniciando el proyecto con el sector privado. El último de los que empezaron a ejecutarse fue tan solo en el mes pasado, que es el que fue impulsado por el gobierno de Aguascalientes, y es la construcción del libramiento carretero surponiente a Aguascalientes. Si pasamos a los proyectos que se anuncian el día de hoy, aquí vamos a encontrar, después del número, la característica a través del cual se está ejecutando este proyecto. Cuando se Bueno, realmente es un programa muy ambicioso que tiene que ver, uno, con las dificultades que está enfrentando el país, porque hay que reconocer, como lo dijo hoy Carlos Salcedo, el líder de la Coparmex, sí, ¿verdad? Que pues que tenemos una situación complicada realmente y tenemos que tratar de apuntalar a la economía, y este tipo de proyectos pues vienen bien, la verdad. Ojalá que porque dicen que se manejaron que esta inversión, este programa, este paquete de reactivación de la economía representa aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto. No es que se vaya a conseguir de la noche a la mañana, aclaró el secretario de Hacienda, sino que aproximadamente, si las cosas van bien, por ahí del fines del 2022 ya estaría reactivada la economía. Otro capítulo que siempre tenemos que subrayar, porque la verdad sin ellos yo no sé qué habríamos hecho, en verdad, nuestros migrantes en Estados Unidos, que todos los indicadores, todos los cálculos, pues han sido mucho más positivos de los esperados. El presidente aseguró hoy que él calcula que van a superar los 40,000 millones de dólares en remesas hacia fines de este año. Y sin esos 40,000 millones de dólares de nuestros migrantes, de verdad, no sé qué haría el país. Se han convertido ellos en el principal sostén de esta nación. Ya lo decía uno de los intervinientes, ni siquiera la masa crítica que representan todos los empresarios, que se dejan mucho a desear, que son a ver algunos medio rejegos, ni siquiera ellos tienen la capacidad de entrega y de sacrificio de los migrantes en Estados Unidos, que podrían llegar hasta los 40,000 millones de dólares. Y digo solamente en Estados Unidos, pero también no hay que olvidar mucha gente nuestra que está en el extranjero y a veces le envía a sus familiares, a sus seres queridos, lo que pueden, lo que van ahorrando poco a poquito. Gracias a esa gente que no se olvida de su familia y que es muy solidaria, pues esperemos que la situación no sea tan complicada, ¿no? Como muchos esperan. Este paquete es parte de esa intención, porque son inversiones en comunicaciones, energía, turismo y agua, con un monto global de 300,000 millones de pesos. Principalmente son proyectos de infraestructura carretera y en el sector energético, así lo explicó Arturo Herrera. Se estima que este paquete de inversiones representará un 1% del Producto Interno Bruto y la generación entre 185,000 y 190,000 empleos. Entonces se le preguntó si este 1% en el PIB no era pequeño, pero el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, dijo que estos proyectos estarán financiados primordialmente por capital privado. Y también se dijo, Herrera detalló, que de los 39 proyectos de este primer paquete del plan de infraestructura, 7 ya se han iniciado
con un monto de inversión de 38,000 millones de pesos destinados a diversas ampliaciones carreteras, y que en los próximos meses arrancarán otros 32 proyectos que involucrarán inversiones por 259,000 millones de pesos, de los cuales 158,000 millones de pesos serán destinados a comunicaciones, 98,000 millones de pesos a energía y 2,000 al manejo de agua. Y esto es un trabajo conjunto. López Obrador dijo que estamos trabajando de manera conjunta al sector público, social y privado, que son los 3 motores que se requieren para reactivar la economía. Es muy importante que sepamos que no podríamos estar solos, no podría el sector público reactivar solo la economía que se necesita. Entonces se ven muchas posibilidades de arrancar de buena manera este programa de reactivación económica, y pues se presentaron cuáles son los proyectos que ya están en ejecución. El primer anuncio de los principales 32 proyectos, y la inversión equivalente, se desglosó la inversión equivalente a 259,195 millones de pesos. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, destacó que el acuerdo se logró a partir de poner el foco en cero barreras a la inversión privada para que podamos crecer superando cualquier pronóstico. Dijo que hay que motivar a todos los proyectos y que se contraten empresas mexicanas. Dado que el consumo privado se va a recuperar lentamente, la inversión es la que estimula. La mejor vacuna, dijo Romo, que tenemos los mexicanos para luchar contra la parálisis económica es la inversión privada. La inversión privada es la esperanza para salir de la crisis, porque representa el 87% de la inversión total. Es vital para la reactivación económica. Pues será interesante ver cómo conseguimos, es que consiguen esta alianza entre el presidente, entre el gobierno federal y la iniciativa privada, a ver si surte efecto, ¿no? A ver pues si sí, de verdad pues cunden estas inversiones. Pues mira, estaban ahí presentes y firmaron este acuerdo Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios, Carlos Slim Domit del Grupo Carso, Rogelio Zambrano de Cemex, Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos de México, José Manuel López de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Francisco Cervantes de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales y Daniel Becker del Grupo Mifiel, entre otros que estuvieron presentes. Pero bueno, y se firmó este proyecto, así que a caminar con él, supongo, porque no queda otra, tanto para los mismos capitales nacionales como para los ciudadanos mexicanos, pues lo que se interesa ahora es reactivar esa economía. Así es. Reactivar la economía es lo que todo el mundo necesita en este momento. Y a propósito, regresemos al tema de la marcha. Yo a veces realmente cuando hablo de la marcha y del ingenio que tienen los caricaturistas, miren lo que hace Patricio. Fíjense, llega el vendedor y dice, lleve su AMLito, y le dice, oiga, esta es una marcha anti-AMLO. Lleve su AMLito y sus alfileres vudú. Y son buenísimos. Es la flexibilidad, la versatilidad de nuestros vendedores ambulantes. Ya saben que le cambian, que de repente hay COVID, ya viste han visto cómo se han multiplicado los puestos de venta de cubrebocas, son ingeniosísimos, y claro, siempre el oportunismo craso de estos vendedores ambulantes en la marcha vendiendo su AMLito, pero como son anti-AMLO, pues con sus alfileres, ¿no? Con sus alfileres para que le hagan vudú a AMLito. Bueno, estoy tratando de encontrar el famoso artículo que publica el diario The Financial Times,
que de verdad es así como hay perlas negras de declaraciones, yo creo que este editorial del Financial Times se merece una perla negra, en serio. Y esta mañana el presidente López Obrador, cuando le preguntaron a propósito de de que lo critican, casi lo comparan ya con un dictador, lo comparan con Nicolás Maduro. Yo estuve leyendo este artículo, lo mismo del Wall Street Journal, y francamente, en serio, yo nunca vi tal muestra de deshonestidad intelectual. A ver, aquí ya lo encontré. A ver. Bueno, aquí lo tenemos. Este es... Aquí está. Vamos a echarle una revisada. Dice, López Obrador se convierte en el nuevo hombre fuerte de América Latina. Claro, la connotación aquí, el nuevo hombre fuerte no lo hacen en el sentido positivo, ¿no? Sino en el sentido, vamos a ponerlo en español. López Obrador se convierte en el nuevo hombre fuerte de América Latina. Me dicen, cuando un presidente exige lealtad ciega de los funcionarios, deberían sonar las alarmas. Ojo, aquí el presidente nunca le pidió lealtad ciega de sus funcionarios, de funcionarios del gobierno federal a su persona. Les pidió lealtad ciega de los funcionarios del gobierno federal al proyecto de la 4T, que es muy distinto. E incluso el presidente, no sé si ustedes se acuerdan, cuando ha habido renuncias, el presidente dice, aquí somos personas que trabajamos en un equipo que tenemos opiniones distintas y a veces hay diferencias, y no por eso significa que todo mundo se tiene que callar y que tiene que observar una lealtad ciega al líder. No, de lo que ha hablado el presidente es una lealtad ciega al proyecto. Dice, cuando pide al pueblo de México. Cuando pide un voto popular para enjuiciar a sus predecesores, lanza una andanada contra el organismo electoral independiente y avergüenza políticamente a quienes lo critican. Hay buenas razones para sentir miedo. Uy, qué miedo. Y qué miedo han tenido todos los dueños de medios, de periódicos y revistas a los que ha acusado de decir mentiras, de faltar la verdad. Tienen mucho miedo. Sí. Ahora, fíjense. Han dejado de hablar, o sea, ¿dónde está el miedo? Y ahora aquí, o sea, aquí la Corte Suprema se ha convertido en la última institución en México en ceder a la voluntad del presidente populista. Fíjense, aquí populista, ya están diciendo que es un populista. Bueno, yo, si fuera el editorial, yo me ahorraría ese calificativo. Pues el jueves, el pasado, dictaminó que su plan de convocar un referéndum para enjuiciar a 5 expresidentes era constitucional, ignorando el principio de que tales decisiones deben ser tomadas por los fiscales sobre la base de pruebas. Su único cambio fue reformular la pregunta en la boleta, haciéndola más vaga y eliminando los nombres de los exlíderes. López Obrador fue elegido por mayoría abrumadora en 2018 con el mandato de buscar una transformación radical. Prometió liberar al país de la corrupción, reducir la alta tasa de asesinatos y reemplazar las políticas tecnocráticas y favorables al mercado con acciones que pongan a los pobres y olvidados en primer lugar. Tales ideas tenían un gran atractivo para los votantes. La política mexicana había sido incorregiblemente venal durante décadas y la violencia de las drogas había marcado grandes áreas. Una pequeña élite dominaba el país, mientras que el crecimiento económico impulsado por el Telcán había beneficiado al norte, pero había dejado atrás al sur. Lo que López Obrador no ganó fue un mandato para desmantelar instituciones. La democracia en México ya era frágil y sus órganos públicos débiles, legados de años de poder presidencial sin trabas y el predominio de un solo partido político. Una auténtica reforma progresista habría otorgado mayor autonomía a los estados y municipios, reducido el poder presidencial y reforzado el Estado de Derecho. En lugar de ello, The Self-Style Leader, el estilo de López Obrador, de la Cuarta Transformación, se ha concentrado
ha concentrado aún más el poder en sus propias manos. La mayoría de las grandes decisiones las hace en solitario. Instituciones que se resisten a acatar sus decisiones son colocadas en una especie de lista negra. La autoridad electoral del independiente electoral ha sido atacada por el presidente por no haber tenido garantías de elecciones libres. Y eso no es cierto. Eso no es cierto que el papel del Instituto Nacional Electoral ha sido más que cuestionable. Esto le pregunto yo a los editoristas del New York Times, del Financial Times. Los periodistas que critican al presidente ya pueden prepararse para ser nombrados desde el púlpito, acusándolos de estar al servicio de regímenes corruptos y autoritarios que le precedieron, y les pide que se disculpen. Los medioambientalistas que critican sus proyectos de infraestructura, incluido un costoso tren, el Tren Maya, que va a surcar, va a cruzar fíjense nada más, los bosques vírgenes de Maya son descritos. Es Lucky for Hire. Bueno, ¿qué es lo que es irresponsable? Aquí ya siguen otra vez en español. ¿Por qué el señor López Obrador es tan intolerante? Después de casi 2 años en el poder, los resultados positivos son escasos. Aparte de una modesta reforma de pensiones, el crecimiento económico se detuvo en su primer año y se pronostica que la recesión de este año en México será la peor de cualquier país importante de América Latina, con excepción de Argentina. La corrupción y el crimen siguen siendo intolerablemente altos, y una respuesta errática al coronavirus ha provocado una de las tasas de mortalidad per cápita más altas del mundo. La costumbre del presidente de retirar la aprobación de grandes proyectos ya acordados, se refieren evidentemente para el aeropuerto, han paralizado la inversión empresarial. Sus intervenciones en la industria energética han favorecido a los combustibles fósiles sobre los renovables y el gigante petrolero estatal Pemex sobre el sector privado. O sea, aquí está el peine, aquí sale el peine. Sus intervenciones en la industria energética han favorecido a los combustibles fósiles sobre los renovables y al gigante petrolero estatal Pemex sobre el sector privado. O sea, aquí el Financial Times, ¿a quién está defendiendo? Pues al sector privado energético, que no le ha gustado mucho el giro que ha dado el presidente. Dice, se está desperdiciando la oportunidad de oro que ofrece el nuevo acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá para atraer a las empresas estadounidenses que regresan de China a México. De hecho, México se está transformando, pero no de la manera que López Obrador había prometido. A menos que el presidente cambie de rumbo rápidamente, la segunda economía más grande de América Latina corre el riesgo de volver a caer en un pasado más pobre, oscuro y represivo, habilitado por los caudillos autoritarios que la región esperaba haber dejado atrás. ¡Sáscatelas! No. Qué arrastrada del Financial Times al presidente de México. Pero a menos que el presidente cambie, bueno, ¿qué quieren que les diga? Un análisis rápido por lo pronto yo diré una cosa. En ningún momento se hablan de las dificultades que ha traído consigo la pandemia. Y dificultades que no solamente han impactado a México, sino a Estados Unidos y a Europa. Y como dice Federico Mora, defendiendo el billete y sobre todo los que dejaron fuera de esos proyectos, efectivamente, ¿no? Es de una deshonestidad intelectual. Y la verdad, cuando el presidente dice que deberían de pedir disculpas, pues la verdad es que sí. La verdad es que... Y más por el estilo, en ese sentido, se va también el Wall Street Journal. ¿Qué quieren que les diga? De verdad, ¿se acuerdan cuando hace poco también les leí un editorial de The Economist que también acusaba al presidente de todo y ya lo presentan como un caudillo, peor que Venezuela? Y hay mucha gente que se queda realmente con los ojos cuadrados cuando ven que estos periódicos que tienen fama de ser periódicos serios,
de repente se saltan todas las trancas periodísticas en términos de ética y comulgan con una deshonestidad intelectual que solamente se explica por los intereses a los que defienden, ¿no? Enseñan el cobre muy rápidamente. Y a propósito de eso, ¿quién iba a decir? Bueno, era lógico que el Papa Francisco, apenas ayer, lanzaron una crítica feroz. Sí, es su última encíclica, donde denunció las desigualdades y el virus del individualismo. La encíclica se titula Fratelli Tutti, hermanos todos, y fue ayer domingo en que la dio a conocer, y pide el fin del dogma neoliberal e insta a la fraternidad con hechos y no solo con palabras. Esta es su tercera encíclica y tiene 88 páginas donde retoma los temas sociales abordados a lo largo de sus 7 años y medio de pontificado y reflexiona sobre un mundo azotado por las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus. En el documento, escrito en español, que mantendrá el título italiano en todos los idiomas, Francisco condena el dogma neoliberal. Un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Dice, la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Advierte y agrega que el virus del individualismo radical es el más difícil de derrotar. Es posible, dijo, aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos, recalcó el Papa, y un pedido que ha lanzado en varias ocasiones durante sus viajes a los países más pobres y olvidados. Esta nueva encíclica reivindica el derecho de todo ser humano a vivir con dignidad y desarrollarse plenamente, y recuerda que la pandemia evidenció la incapacidad de los dirigentes de actuar en conjunto en un mundo falsamente globalizado. Y dijo que la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con libertad del mercado. Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así, cruelmente descartados, lamentó el Papa. En su encíclica Más Social, esta que es su encíclica Más Social según los expertos en estos documentos, reitera su oposición a la cultura de los muros. El Papa insta a establecer una nueva ética de las relaciones internacionales. Una sociedad fraternal será aquella que promueva la educación para el diálogo, con el fin de derrotar el virus del individualismo radical y permitir que todos den lo mejor de sí mismo. Pues ese es un breve resumen de la encíclica. Está bastante interesante. Yo hoy leía, no sé si fue en el New York Times o fue en el Washington Post, pero había un artículo donde decía que esta encíclica estaba directamente enviada por parte del Papa a Estados Unidos y sobre todo en el momento de la campaña presidencial. Se me hace que se sienten el único mundo visible o el único país visible en este mundo, ¿no? Es su idea de que todo va directamente a ellos. Habla de todo el neoliberalismo, no solo lo del norteamericano. Está en todas partes y concuerda mucho con lo que López Obrador ha dicho anteriormente, ¿no? Citando al Papa, que ya no es posible seguir manteniendo como política económica el neoliberalismo. Dice el Papa, hoy decimos con claridad que la pena de muerte es inadmisible y la Iglesia se compromete con determinación a proponer que sea abolida en todo el mundo. Dice que no es posible decretar una reconciliación general pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido. Subrayó y citó el Holocausto, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, las persecuciones, el tráfico de esclavos y las matanzas étnicas. Bueno, ahí nos dice Fabiola Lee a propósito del editorial del Financial Times, escrito y pagado por Carlos Salinas de Gortari. Eso es lo que les faltó poner.
aunque parezca broma, hay mucho de eso. Y les voy a poner un ejemplo muy interesante. Ustedes saben que al presidente se le ha acusado de ser un presidente que ataca la libertad de expresión. Si hacemos caso al dueño del Universal, el señor Francisco Ili Ortiz ha dicho, a propósito, cuando cumplió el 104 aniversario, el decano de los periódicos en México, que es un periodismo que practican ya vetusto, casposo, que solamente el Universal ha sido capaz de actualizarse en lo técnico, ¿no? Son muy buenos en internet, ponen videos, pero en lo único que no se han actualizado en el Universal es en el contenido. Y ojalá que a la gente del Universal alguien les dijera, oigan, el futuro de todos los medios de comunicación ya no está en la técnica, en los dibujitos, en la producción, que ponen Eso es producción. estrellitas, no. Importan los contenidos. Los contenidos son lo que importan y es el futuro. La gente ya no elige a alguien porque brille, ¿no? Mira, esto brilla. Algunos todavía se siguen yendo por ahí, pero a la gente ahora le interesa el contenido y el Universal desafortunadamente no se ha dado cuenta de ello. Entonces el Universal, según dice el Universal, pues ya en México no hay libertad de expresión. El Reforma se queja de lo mismo, de que no hay libertad de expresión. Enrique Krauss, Héctor Aguilar también se quejan de que en México no hay libertad de expresión. Qué curioso, ¿no? Pero cuando estábamos a merced de los gobiernos del PRI y del PAN, según ellos, había muchísima libertad de expresión. No se asesoraba a nadie, ¿no? No se obligaba a nadie a escapar del país. No se metía a nadie a la cárcel, no se asesinaba a alguien por haber denunciado complicidades con el crimen organizado y políticos del PRI o del PAN, ¿verdad? Y fíjense. Tampoco se manipulaba a la justicia. Y tampoco se manipulaban a los miembros del Tribunal Supremo. Es como si de la noche a la mañana... cualquier juez de distrito. O sea, es como si el Financial Times hubiera llegado ayer a México y hubiera escrito una editorial a partir de los chismorreos que escucha de la gente del Reforma o del Universal. Yo he conocido realmente compañeros corresponsales del Financial Times en México que han sido excepcionales. Y hoy el papel de la corresponsal que tienen, que es una pánfila, que no tiene idea, que solamente repite como lorito todo lo que les dicen todas estos centrales del poder económico y financiero, son correos de transmisión. Ellos solamente, no, es que en México no hay libertad de expresión. Y entonces, fíjense lo que son las cosas. El próximo 7 de octubre, entre 1 y 2:30 de la tarde, y estaría bueno que ustedes, a ver si podemos hacer monitoreo de este evento. Fíjense, se los voy a poner. El Instituto de México en el Woodrow Wilson Center va a hablar el próximo 7 de octubre, es decir, pasado mañana, sobre la libertad de expresión bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes van a estar ahí? Pero fíjense nada más, vamos a hablar, Gildy, ¿quiénes creen que son los invitados para hablar en Washington, en el Instituto de México, no me digas de este tema? Fíjense. No me digas que está Loretito. No, pero fíjense lo que dice. La libertad de expresión y la prensa bajo la administración del presidente López Obrador. Dice, México es uno de los más peligrosos países para los medios de comunicación y está actualmente en el ranking 143 de la libertad de prensa mundial. El país tiene el más alto puntaje de medidas en abusos y violencia contra reporteros de América Latina. Y las conexiones entre el crimen organizado y oficiales del gobierno han amenazado a periodistas para que no dejen de cubrir temas sensibles. Aquí les faltó decir durante ya décadas, o durante por lo menos los últimos sexenios. Aquí deberían de haber dicho eso. Bueno, los críticos han señalado que México le ha dado has a grave freedom of expression, tiene una situación muy grave en materia de expresión, del derecho de expresión, y han denunciado a la administración por haber fracasado por reconocer la seriedad del problema. A pesar de que las mañaneras proveen a los medios de comunicación
y al público con un acceso sin precedentes, el presidente López Obrador ha atacado a los medios de comunicación en múltiples ocasiones. Adicionalmente, mientras el presidente ha declarado combatir la corrupción como una de sus principales prioridades desde que tomó el poder, su administración no ha dado suficientes recursos para combatir la violencia contra periodistas. Por favor, únase a nosotros con nuestros expertos en libertad de expresión y los desafíos que enfrentamos. Y miren, aquí está el presidente, el director Duncan Wood del Instituto de México. Duncan Wood, un conocido de México, él habla perfecto inglés. Y aquí, miren, fíjense bien, Marie Claire Acosta, una de las preferidas, consentidas durante el sexenio de Vicente Fox. Héctor Aguilar Camín. No, pues está muy bien. Héctor Aguilar Camín, no, director de Revista de Negros. Y a Sam Ahmed, que es el jefe del buró en México y Centroamérica para el New York Times. ¿Quién es Assam Ahmed? ¿No se acuerdan quién es Assam Ahmed? Miren, es el que escribió esto. Assam Ahmed, un empresario activista, lucha contra la corrupción en México y se convierte en blanco del Estado. Es el que desde siempre ha defendido a Claudio X González, ¿no? Es el que ha defendido desde el New York Times a Claudio X González. Y bueno, ¿qué quieren que les diga perdón, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Y qué quieren que les diga de Héctor Aguilar Camín? Ya saben que él se queja de que le dejaron de financiar su revista y por tanto en México no hay libertad de expresión. Y Marie Claire Acosta, que es directora de Freedom House México, ha sido directora de Freedom House, que también se ha quejado de que no hay libertades. Y el corresponsal del New York Times, que está al servicio del señor Claudia X González. No, ese no. Ese es el de Time, Olin Rich, el que escribió la portada de Salvando México. Bueno, el tema es que aquí hay un tema interesante de esta organización que se llama México Institute del Wilson. Les platico un poco. El Instituto de México del Wilson Center es un instituto que durante la presidencia, exacto, Alberto Beto es el amigo de X González. Entonces, el Wilson Center, que el Instituto de México del Wilson Center, es una institución que durante las presidencias de Vicente Fox, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a este centro del Instituto de México de Wilson Center lo convirtieron en su escaparate en Washington. Y desde entonces, desde la presidencia de Vicente Fox, luego de la de Felipe Calderón y luego la de Peña Nieto, el Instituto de México recibía dinero del gobierno de México. Una parte de los fondos que manejaba México para el manejo de su imagen al exterior iban directos al Instituto de México del Woodrow Wilson Center. Entonces, y a cambio de ese dinero que aportaba el gobierno de México, es decir, de nuestros recursos, de nuestros impuestos, se lo daban al Instituto de México. El Instituto de México aceptaba convertirse en escaparate de los funcionarios del gobierno mexicano. Y por ahí desfilaban Rosario Robles, Genaro García Luna, los secretarios de Gobernación. Yo me acuerdo que una vez llegó Genaro García Luna, no hombre, y lo recibieron en el Instituto de México y presentó una visión. No. México era el país de Heidi, porque no pasaba nada, todo estaba muy bien. México, un país increíble de libertades. Y todo esto porque el gobierno de México financiaba parte del presupuesto del Instituto de México. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? La pregunta es, y esto vamos a investigarlo, ¿el gobierno de México sigue financiando parte del presupuesto del Instituto de México en Washington, del Instituto de México del Woodrow Wilson Center? Sería interesante, pero yo sospecho, como estamos en época de vacas flacas, que ya no se le está dando fondos, ya no se le está dando el presupuesto que se le daba al Instituto de México del Woodrow Wilson Center. Entonces, pues claro, si el gobierno de México no está dando dinero, y si exactamente, y mira dónde terminó García Luna,
Y si el gobierno de México no está dando dinero al Instituto de México del Woodrow Wilson Center, no me extraña, por tanto, que aparezcan estos invitados de Duncan Wood, que invite a Héctor Aguilar Camín, que invite a Mariclera Acosta Orquídea e invite también a Lassam Ahmed, que es íntimo amigo de Claudio X González y que es el corresponsal del New York Times en México. ¿Ven cómo se manejan los hilos? ¿Ven cómo a veces, cuando uno conoce cómo se mueven los hilos, de dónde viene el dinero? Por ejemplo, ustedes sabían que se los digo, yo fui corresponsal durante casi 15 años en Washington. Y una de las labores que tenía la Embajada de México, de forma semanal o cada 15 días, era reunirse con el consejo editorial del periódico para filtrar, para ir deslizando historias que favorecieran a México. Uno de los personajes que más experiencia ha tenido esto, Arturo Sarucán, el ex embajador, que fue panista, fue el embajador de Felipe Calderón, se metía, negociaba con el consejo editorial del Washington Post, del New York Times, para deslizar artículos que, por ejemplo, en la época de la guerra feroz contra el narcotráfico, Arturo Sarucán hizo un trabajo para que quitaran de las primeras planas del Washington Post o del New York Times todas las historias sanguinolientas que tenían que ver con las matanzas en México. Eso era la libertad de prensa en México con el PRI y el PAN. Y ahora que no se les da dinero al Instituto de México, invitan a estos personajes, ¿no? Ven cómo como dice el presidente, francamente, es de una hipocresía que un instituto que era tan respetado y que se creen, es el centro de los llamados mexicanólogos expertos, que están ahí en el Instituto México del Woodrow Wilson Center. Dice Mónica López, pero no fuera a dar dinero en becas, porque esas son dádivas electorales para toda esta gente que vivía del presupuesto. Efectivamente. Don Hermeteshi, ¿cómo estás? No, tú nunca estás en calidad de bulto, querido amiga. Pues así están las cosas. Es importante a veces enterarnos de cómo es que se manejan las relaciones públicas, de los consejos editoriales de los periódicos, donde la mano larga alcanza de algunos empresarios muy poderosos, todavía alcanza y pueden meter editoriales interesados y yo creo, si tenemos en cuenta lo que dijo el presidente esta mañana, de veras, y si tenemos en cuenta también lo que dijo el Papa el domingo, que este modelo neoliberal que nunca criticaron ni el Wall Street Journal ni el Financial Times, y ¿saben cuál es el problema también aquí? Que hay mucha gente, como decimos con lenguaje de la calle, se apantallan. No, es que me lo dijo el Wall Street Journal. No, es que me lo dijo el Financial Times y el New York Times. Como si esos periódicos fueran así como, todo lo que manejan son dogmas de fe, ¿no? Y no se los puede cuestionar. ¿Cómo? El Financial Times está acusando al presidente. Oye, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? Y a la gente que decimos, por favor, no se dejen apantallar, dicen, no, esos pinches comunistas chancludos, esos pinches comunistas chancludos o guarachudos, no les hagan caso, son de izquierda. De verdad es que es increíble lo que es la manipulación, Yo llevo más de 40 años en este oficio de periodista, he sido corresponsal en el extranjero, más de 30 años, sé cómo se cocinan las cosas en los grandes periódicos, los de México y los en Europa y en Estados Unidos. En fin, Mercedes Morales, gracias por esa información. Así podemos darnos cuenta de cómo se está manejando eso acá en Estados Unidos. Así es las cosas, así son las cosas. Sueltas el dinero y ya te manejan bien. Imagínense, yo me acuerdo, fíjense, yo estaba como corresponsal del Universal y cuando llegaban al Instituto de México de Woodrow Wilson Center, Rosario Robles y todos ellos, ¡ay, ahí viene Rosario Robles! Porque Rosario Robles era ultra protegida de Enrique Peña Nieto.
Y mi periódico me hablaba, oye, que tienes que cubrir a Rosario Robles y además le hagas una entrevista, pero que la entrevista salga muy requete bien. Así se manejan las cosas. Y ahora Rosario Robles está en la cárcel. Qué gachos, ¿no? ¿Por qué no la tratan aquí como la tratan en el Instituto de México, del Woodrow Wilson Center? Las manos que mecen la cuna eran ocultos, pero ahora sabemos perfectamente quiénes son, Julia. Así es. Bueno, son 3:19, ¿cómo se nos fue el tiempo? Pues yo creo que otro de los temas que pues está muy interesante, está el tema, de que es una nota que ya saltó, de hecho ya lo está llevando nuestro periódico La Jornada. El Tribunal Electoral pospone discusión sobre proceso interno de Morena. Esta es una nota de Néstor Jiménez, acaba de saltar, a ver, ¿hasta qué horas? A las 14:39, bueno, hace casi una hora. Dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pospuso hasta nuevo aviso la sesión prevista para este lunes en la que se perfilaba discutir un proyecto que planteaba diferir el proceso interno de Morena hasta el 2021. De acuerdo con el proyecto elaborado por el magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, los lineamientos y convocatoria de la encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral que se realiza en este momento y con la que definirá la presidencia y la Secretaría General de Morena han tenido una serie de inconsistencias, errores o omisiones. Por ello se propone posponer la realización de la encuesta abierta hasta que concluya el proceso electoral que culmina con los comicios del 2021, y lo cual implica una prórroga a la vigencia de la actual dirigencia del partido. Aunque el proyecto se perfilaba a discutir este lunes, el órgano de justicia electoral anunció que se difiere. Tras darse a conocer la suspensión de la sesión, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien busca la presidencia del partido, indicó que a pesar de diferirse el debate, comillas, las bases del partido debemos seguir presionando, comillas. De paso, cuestionó el proyecto. Dice Muñoz Ledo, atropelló a la democracia mexicana, un tribunal corrupto que ordenó inconstitucionalmente violar los estatutos de Morena, ahora se retracta de un proceso que está por terminar y propone otro para después de las elecciones. Citlali Hernández y yo ganamos por 2-1 en la primera fase y estamos arrollando en la segunda, que termina el jueves. Los principios vencieron, el dinero, y el Tribunal Electoral entrega la victoria deliberadamente al dinero y al caciquismo, indicó en redes sociales. Por separado, el también diputado federal Mario Delgado, quien igualmente contiende la presidencia del partido, afirmó que el proyecto es contradictorio al poner sobre la mesa aspectos que ya estaban juzgados. Con dicha propuesta están sembrando dudas, pese, comillas, a que la ratificaron de la convocatoria del INE que ellos mismos realizaron en sus términos, señaló por medio de un comunicado. A la vez llamó a todos los morenistas a retirar las impugnaciones presentadas en este proceso y permitir que la gente sea la que decida el futuro de la dirigencia. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos asistiendo, Dios mío, pero esto no termina. Estos dimes y diretes en el seno de Morena, Porfirio Muñoz Ledo protestando, agarrándose del chongo con Mario Delgado. Hoy John Ackerman publicando un artículo soltándose con todo con Porfirio Muñoz Ledo. Y los morenos no se serenan, serenos morenos, como dijo el presidente. Mira, qué espectáculo tan bochornoso, tan poco edificante. Parecen de verdad, en serio, parecen como los franeleros, disputándose la calle, porque los franeleros de enfrente no dejan que cobren ahí el lugar, no, este lugar a mí me corresponde, es una pelea por el lugar. De verdad, estamos asistiendo... Qué cochambrosos. Sí, es un espectáculo cochambroso, en serio. De verdad, parecen franeleros, o sea, esa es la política en México, de verdad, en serio. Y por eso los ciudadanos estamos hartos de ese tipo de políticos, ¿no? Que piensan no en beneficiar al pueblo, sino en beneficiarse del pueblo. Ay. Dice a Carmen Martínez, Maricler Acosta fue maestra en la facultad y era muy buena, no sé qué le pasó. Pues así, yo también, fue
profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, y no sabemos dónde la perdimos. No sabemos dónde. Pero el poder corrompe, Carmen, el poder corrompe. Érmate, si los de Morena, me parece, tampoco han entendido nada. Creen que ganarán igual por su linda cara, pues sí. Manuel Casas, ya debería AMLO escoger a uno y regañarlos a todos enfrente de todos. Pues es que, ¿ven cómo son incapaces? Se va el gato y los ratones arman. No. Y hasta que el presidente no les dé un soplamocos, se van a estar quietos, en verdad. Pero ya se los dio. Creo que no van a entender nada. Dice Manuel Casas, Jaime, los franeleros con un tirito solucionan todo y siguen siendo amigos y rápido. En eso tienes razón. Son mucho más pragmáticos, ¿no, Manuel? Son mucho más pragmáticos los franeleros, la verdad. Pero no, los de Morena, no, son insoportables, de verdad. Ay, amigos, y vamos a regresar, ¿te parece, Hildy? Okay. Al tema de que apenas el Centro para el Control de Enfermedades está diciendo que el virus, el COVID, pues sí que se transmite por el aire. ¿Qué opinión te permite? Bueno, pues es que eso ya se había dicho, había estudios bastante serios acerca de que esas gotículas, partículas, esas pequeñas partículas que se quedaban suspendidas en el aire podían viajar más allá del 1.5 metros de los 2 metros y sobre todo en zonas cerradas, en lugares cerrados, pues como las oficinas y cualquier otro tipo de lugar, fábricas y todo lo demás. Lo habían estado, incluso los bioquímicos en todo el mundo hicieron una carta pidiéndole a la Organización Mundial de la Salud que considerara sus hallazgos y que hiciera un llamado a todas las autoridades mundiales para que informaran a su ciudadanía de que el virus se transmite por el aire, ya que un virus se transmite por el aire, es verdaderamente de cuidado, incluso puede ser aterrador, porque nunca estamos a salvo. Sí, y además porque por eso pasó. Miren, que hay evidencias de que efectivamente viajan más de 2 metros las partículas. Entonces el CDC ha reconocido que efectivamente la transmisión por aérea, a través de esas partículas, son las más. Miren nada más esto. Miren cómo las partículas son capaces de viajar tan a grandes distancias. Entonces, la CDC, después de haber dicho que no estaba comprobado, que el aire, que los aerosoles no transmitían la enfermedad, ahora la CDC da marcha atrás y está diciendo que efectivamente, que sí que se contagian por el aerosol. ¿Se acuerdan cuando aquí en este programa entrevistamos a los bioquímicos que ya habían advertido? Mira, aquí están, estas imágenes son de México, cerca del Ángel de la Independencia. Y aquí en México, pues también eso ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Uh-huh. Pues mira, la OMS dijo en julio que no descartaba que se propagara por el aire. Entonces, de acuerdo con eso, pues el grado de atención que debemos tener es todavía más grande. ¿Por qué? Porque incluso también estamos en una sindemia, no en pandemia. ¿Eso cómo está, Mónica? A ver. Vamos a ver lo que nos dice Bueno, se había dicho que esto era un debate científico, la transmisión por el aire, y que no es que se quisiera atacar a la OMS, sobre todo porque quienes estaban haciendo el aviso
no eran médicos ni virólogos, sino que eran bioquímicos, y son estos tipos de bioquímicos que analizan la calidad del aire y tienen un conocimiento bastante exacto de cómo se mueven en el aire partículas de todo tipo partículas de todo tipo, no solo de virus, sino de bacterias y de contaminantes. Entonces, habían fijado ya su posición acerca de que sí se transmite por el aire. Vamos a estudiar este tema. Ya lo encontré, Mónica. Es un artículo que efectivamente está manejando el COVID. No es una pandemia. Te prometemos que a ver si lo podemos hablar esto con más detenimiento, porque vale la pena estudiar este artículo. Hay unos resúmenes que dicen que coexisten dos categorías de enfermedades: la infección por coronavirus y una serie de patologías no transmisibles. Esto sería abordar el COVID-19 y todas sus consecuencias, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias y el cáncer. Sería mucho más que prevenir los contagios y muertes por el coronavirus. Mira, sí, aquí está. Dice, COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia. La naturaleza sinémica de la amenaza que enfrentamos significa que se necesita un enfoque más matizado si queremos proteger la salud de nuestras comunidades. Así es. Dice, la noción de sindemia fue concebida por primera vez por Merrill Singer, un antropólogo médico estadounidense en la década de los 90, quien argumentó que un enfoque sindémico revela interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y la política de salud. Limitar el daño causado por el SARS-CoV-2 exigirá mucha más atención de las enfermedades y las desigualdades económicas en lo que se admitió hasta ahora, destacó la publicación. COVID-19 ataca las ENT y será un requisito previo para su contención exitosa. Pues sí, yo creo que esto es parte de todo lo que hemos ido viendo, cómo se desarrolla el COVID-19. Fíjate, que no solamente puede causar por sí misma una enfermedad pulmonar, exacto, sino que se reúne junto con todas las comorbilidades y entonces hace que las cosas sean más brutales. Y es precisamente, fíjate, las sindemias se caracterizan por interacciones biológicas y sociales entre condiciones y estados, interacciones que aumentan la susceptibilidad de una persona a sufrir daños o empeoran los resultados de salud. Entonces, yo creo que, vamos a ver, en pocas palabras, para que ustedes me entiendan, lo que está diciendo este artículo, que la sindemia, que lo que estamos enfrentando es más complejo que una simple pandemia, una simple epidemia. De ahí, y regresamos a donde estábamos arrancando en este programa, de ahí que extrañe muchísimo la decisión de darle el alta al presidente Donald Trump hoy desde el hospital Walter Reed. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nadie sabe si el cóctel que se le dio de anticuerpos, que es un medicamento, es un tratamiento de carácter sintético, es el equivalente, ¿se acuerdan? Pero además que está en pruebas. Ni siquiera nadie sabe. Ni siquiera está en fase 2, está en pruebas preclínicas. Luego, la situación de los factores de comorbilidad que tiene el presidente, que es la edad y el sobrepeso, no sabemos si tiene otro. Alguien subrayaba que tiene también problemas cardíacos. Pero al margen de eso, no cabe duda de que estamos ante un problema complejo. Y si le pasa algo a Donald Trump en el curso de los próximos días, pues ya será responsabilidad que quieren que les diga del presidente. Y pues vamos a ver, vamos a estar pendientes de qué le pasa al hombre más poderoso del planeta. Dice Antonita Carlos, hace meses en una tertulia sabatina entrevistaron a un físico español que presentó el tema justo con otros al de la OMS, quien no lo aceptó en su totalidad. Fue un programa buenísimo de esa... pues creo que es el mismo que nosotros entrevistamos, Antonita.
Fue... Se está hablando de eso, ¿no? De Sí. la tertulia sabatina. Ah, sí. Exactamente. Sergio Flores, epidemia, pandemia, endemia. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos, ya son las 3:34 de la tarde, dice María Zambrano. No creo que esté enfermo, ni siquiera se ve demacrado, por lo menos. Mi hermana me describe que es horrible estar con COVID. Lo dejó secuelas, pues ese es el tema. Pero lo que pasa es que a Trump lo maquillan y lo peinan y lo abrillantan. Manuel, ya, compórtate. Más respeto por Donald Trump. Dice, a ver si a Trump no le sale otra cabeza. O peor aún, se hace comunista. Ya, por favor, Manuel. Eso está muy bueno. Es el jefe de Estado de la nación, vecina, hermana nuestra. Por favor. Un poco Angélica María, no le va a pasar nada. No está bueno. Manuel. ¿Sabes qué, Manuel? Tú, en serio, te vas a ir al infierno, man. ¿Te vas al infierno? Bueno, todos nos vamos a ir al infierno, sospecho. Bueno, amigos, pues el nada. infierno no existe, ya lo Es dijo. cierto, no existe el infierno. Ratzinger lo dijo. No les digo, no se les olvida todo. Bueno, pues según lo que parece, ya se me perdió la nota, pero uno de los médicos, el médico de Trump, Sí. dice que sigue enfermo, que sigue mal. Pues vamos a ver si la libra o no. Pero que va a estar muy bien cuidado en la Casa Blanca. Sí, la Casa Blanca que se ha convertido en un foco de infección. Que es un foco de infección. Pues por eso va a estar bien ahí entre sus iguales, todos enfermos al mismo tiempo. Bueno, amigos, pues nos vemos mañana. Pórtenseme bien en Europa, España, Francia y Bélgica. Descansen, amigos. Nos vemos mañana. Planchar oreja. Oye, se ha yo dicho. solo quiero decir una cosa. A ver, sí. El Papa dijo, bueno, ya nos presentó su encíclica, ¿no? Su encíclica está súper antineoliberal, ¿no? Que es, y dice, el Papa dice, algo que hay que separar. Los ateos cumplen mejor la voluntad de Dios que muchos creyentes. ¡Sas! No. Eso es una advertencia a esos numerosos políticos de todos los continentes que se sienten autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismo cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecio o incluso maltratos a los que les son diferentes. Híjole. A veces nosotros los ateos estamos haciendo que este mundo sea menos desgraciado. Bueno, amigos, un placer tenerlos aquí en este espacio. Esperemos que nos acompañen mañana. Pórtenseme bien, bueno, si pueden. Y si se portan mal, pues inviten, ¿no? Bueno, amigos, cuídense mucho, por favor. Chao, chao. Hasta mañana.